En la época de los humanos, un sistema de refrigeración mantenía la cámara a 20 grados bajo cero, la temperatura ideal para almacenar semillas. Desde que falló la electricidad, la cámara se ha ido calentando. La temperatura se estabilizará a 4 grados bajo cero, que es la temperatura del permafrost que rodea la cámara. ¿Cuánto durarán ahora las semillas? 2 años después de la humanidad. Han pasado 2 años desde la desaparición del hombre. En San Francisco, un tranvía está a punto de convertirse en un tren bala a causa de la gravedad. El núcleo interno de los cables que van por debajo de la calzada es una simple cuerda. Al cabo de 2 años, se ha podrido lo suficiente para que el tranvía se suelte y se convierta en un misil de 8 toneladas, de madera y acero. Lo más probable es que el primer obstáculo que encuentre en su camino sea un vehículo atravesado. Y a tal velocidad el tranvía podría partirlo en 2. Al otro lado de la bahía, 8 maromas de alta resistencia han sujetado el gigantesco carguero durante 2 años. Evidentemente, estas cuerdas no mantienen el barco inmóvil y el carguero sube y baja con la marea. En la bahía de San Francisco, la diferencia de nivel de la marea es de casi 2 metros. Pero un fuerte vendaval somete las maromas a la prueba definitiva. Estas cuerdas pueden soportar una tracción de entre 50 y 75 toneladas aproximadamente. Pero un barco puede pesar 50.000 toneladas. Y 50.000 toneladas mecidas por el viento y las olas generan una enorme tensión. Una vez que se rompe la primera cuerda, las otras siguen inmediatamente y el barco se pone en marcha hacia el desastre. Un barco que rompe las amarras, especialmente cuando hay vendaval, va a ser empujado desde el sur hacia el norte, hacia el puente de la bahía. Y ese objeto tan inmenso acabará chocando contra otro objeto inmenso. Si el barco recibe el golpe en la parte central del casco, entrará agua y pesará más, mientras que los extremos del barco flotarán mejor. Eso acabará partiendo el barco en 2. Diez años después de la humanidad. Después de 10 años sin nosotros, en Filadelfia, la Declaración de Independencia se encuentra expuesta a un enemigo mucho peor que los casacas rojas británicos. Las ventanas del ala oeste del Independence Hall estaban cubiertas con paneles para evitar los rayos del sol. Los rayos ultravioleta afectan a las moléculas del papel y causan un deterioro muy rápido. Los infrarrojos o de baja frecuencia producen calor radiante que seca el papel y también acelera el deterioro. Por tanto, el mayor enemigo es la luz. La caída de un solo panel de una ventana es todo lo que hace falta para poner en peligro la Declaración de Independencia. Una pequeña piedra, un trozo de otro edificio deteriorado o quizás una rama pueden ser arrastrados por el viento y romper ese cristal. Y una vez que se abre una grieta, el deterioro se acelera. Sin nada que lo detenga, el viento acaba pronto con los paneles. La luz entra e ilumina el edificio. Y lo que ahora resulta evidente es que las palabras de la declaración están desapareciendo. Al otro lado del océano Atlántico, algo misterioso empieza a ocurrirle a otro preciado tesoro. El arte prehistórico de las cuevas de Lascaux se descompone y sus muros se están desconchando. ¿Por qué las pinturas que se han mantenido 30.000 años
desaparecen ahora tan deprisa. Porque de hecho, esta no es la cueva original. La original había sufrido daños por el exceso de visitantes, y los franceses construyeron una réplica exacta para los turistas en 1983. La llamaron Lascaux II. La hicieron en una cantera muy próxima a la gruta original y fue una obra muy lograda para esa época. Pero después de solo 10 años, la construcción de acero y escayola se está desmoronando. Se iría desintegrando. No habría ninguna esperanza de que Lascaux II sobreviviera. Pero justamente lo contrario le ocurre a la gruta original. Sin el calor corporal y las visitas diarias de los turistas, esta capilla sixtina de la Edad del Hielo ha logrado recuperar su equilibrio natural. Podrían conservarse perfectamente otros 25 o 30.000 años. Estarán muy bien si permanecen en la oscuridad. Este simple mensaje es una lección de humildad. Lo que fue creado por un pueblo prehistórico durará mucho más que la recreación hecha por el hombre moderno. El arte de la Edad del Hielo se mantiene porque está en una cámara bajo tierra. Pero en la actualidad existe una pequeña ciudad en Estados Unidos que lleva 25 años deshabitada. Desapareció por un desastre subterráneo. «25 años después de la humanidad». 25 años sin seres humanos. En un parque azotado por el viento, una piedra grabada marca el lugar de una cámara misteriosa. Parece referirse a una ciudad, pero aquí no queda nada. Las viejas señales indican calles y regulan aparcamientos, aunque no haya automóviles. Y las tapias del cementerio se han derrumbado. Las calles pavimentadas tienen bordillos, pero apenas hay edificios, solo algunas casas. Y una carretera próxima está extrañamente hundida. Es como la huella de una extraña fuerza de la naturaleza. En realidad esto fue una próspera ciudad llamada Centralia. Pero, ¿qué ocurrió? No hay rastros físicos de las personas. Es un sitio muy extraño por muchos motivos diferentes. En 1983, Centralia era un bullicioso municipio con más de 1000 habitantes. Los locales comerciales, las iglesias y el instituto eran los pilares del pueblo, y la carretera 61 era su calle principal. Centralia era la típica ciudad donde todos se conocían. Pero ocurrió una catástrofe terrible. Situada en el centro de la cuenca carbonífera de Pensilvania, Centralia siempre había vivido de la minería. Ahora iba a morir por culpa de ella. La antracita arde a temperaturas muy elevadas y su combustión es muy larga. Durante más de 20 años ha estado ardiendo un fuego subterráneo. Se extiende por un laberinto de pozos que hay justo debajo de la ciudad. Los gases letales se colaban en las casas y al final los residentes no tuvieron más remedio que marcharse de allí. La combustión producía 3 gases peligrosos y cualquiera de ellos podía matar por asfixia. El monóxido de carbono era el más tóxico de todos. En 1984, el gobierno federal compró cientos de casas y dio comienzo un gran éxodo, aunque algunos residentes se negaron a abandonar la ciudad. En muchos pueblos abandonados, lo primero que hace la naturaleza es derribar las estructuras. Pero en Centralia, el hombre le dio ventaja a los elementos. Casi todos los edificios fueron demolidos, y la naturaleza solo tuvo que invadir el lugar. 25 años más tarde, las enredaderas crecen sobre una casa remolque que se pudre al fondo de un solar. El suelo en su interior está lleno de objetos rotos y destrozado por la humedad. Los adornos de Navidad han soportado largo tiempo los ataques de la nieve y la lluvia,
y su brillo festivo se ha apagado. Los muros de piedra se rinden a la gravedad. Los árboles, la hierba y los arbustos han aprovechado la oportunidad que les brindaban los espacios vacíos. Ya solo dejan visibles algunas reliquias del pasado humano. Solo quedan las aceras y bordillos que utilizaron los habitantes en otros tiempos. El fuego subterráneo ardió bajo un tramo de la carretera principal, en el límite de la antigua ciudad. Se abrieron grietas en el asfalto y fue necesario que el Estado la reconstruyera. 25 años más tarde, el fuego ha abierto una enorme fisura en la vieja carretera. Todavía sale vapor y emanaciones sulfurosas. En el calor del respiradero crece el musgo, al abrigo de los duros inviernos. La carretera se ha hundido debido a las cavernas subterráneas causadas por el incendio. A unos 100 metros de allí, donde se han trasladado los humanos, los gruesos árboles crecen en medio de la calzada abandonada. Las telarañas y el polvo cubren la última casa abandonada de la ciudad. Su destrucción es inminente. En el sótano encontramos dispersas las pertenencias de una familia. Y las ventanas ofrecen una vista evocadora a ninguna parte. Centralia es el ejemplo perfecto de pueblo fantasma. Esta es la confluencia de Locust Avenue con Wood Street. Antes estaba llena de casas, pero ahora crecen las malas hierbas. La naturaleza invade Centralia desde el desalojo y ya solo queda una casa. En los alrededores de la ciudad, las tuberías fueron clavadas en la tierra para servir como respiradero a los letales gases. Ahora están oxidadas y cubiertas de vegetación. Las puertas de hierro del cementerio, cerca del lugar donde empezó a declararse el fuego, se han oxidado con los años. El tejado de madera de un almacén está agujereado por la putrefacción y ya no sirve de refugio. Pero las paredes de ladrillo seguirán en pie varias décadas más, hasta que la argamasa se descomponga y los ladrillos terminen cayendo. Por debajo de la ciudad el fuego sigue propagándose silenciosamente. Seguirá ardiendo otros 250 años más, mucho tiempo después de que Centralia haya desaparecido. Lo más poderoso es sin duda la naturaleza. Hay gente que resiste, que aguanta en condiciones extremas y en situaciones que otros consideran una locura. Pero al final vence la naturaleza. Hay un último legado también bajo tierra. Está señalado por una piedra grabada situada en lo que fue el centro de la ciudad. Es una cápsula del tiempo. Fue enterrada hace unos 50 años y no debe desenterrarse antes de 2016. Su contenido podría ser el último misterio, antes de que la zona vuelva a ser invadida por la naturaleza salvaje. La cápsula del tiempo de Centralia nos da una lección sobre la brevedad de la creación humana. Pero en otro lugar del mundo, una cámara destinada a guardar semillas podría convertirse en una cámara funeraria. «50 años después de la humanidad». Después de 50 años sin nosotros, en las tierras heladas de Noruega, la vida de las plantas se deteriora en una estructura que debería preservarlas. En la bóveda global de semillas de Svalbard han empezado a morir las primeras semillas. Las semillas que menos durarán son semillas como las de girasol o de lechuga. Aguantarán tal vez 50 o 75 años en estas condiciones. Según los científicos, las semillas contienen una proteína antienvejecimiento. Cuando falla esa proteína, las semillas mueren, ya que se rompe su estructura. Sería similar a la rotura de los refuerzos de una columna de hormigón. En la fría y oscura quietud de la cámara,
El fallo de esta proteína podría acabar en gigantesco carguero durante 2 años. Evidentemente, estas cuerdas no mantienen el barco inmóvil y el carguero sube y baja con la marea. En la bahía de San Francisco, la diferencia de nivel de la marea es de casi 2 metros. Pero un fuerte vendaval somete las maromas. ¿Cuánto durarán ahora las semillas? 2 años después de la humanidad. Han pasado 2 años desde la desaparición del hombre. En San Francisco, un tranvía está a punto de convertirse en un tren bala a causa de la gravedad. El núcleo interno de los cables que van por debajo de la calzada es una simple cuerda. Al cabo de 2 años, se ha podrido lo suficiente para que el tranvía se suelte y se convierta en un misil de 8 toneladas, de madera y acero. En la época de los humanos, un sistema de refrigeración mantenía la cámara a 20 grados bajo cero, la temperatura ideal para almacenar semillas. Desde que falló la electricidad, la cámara se ha ido calentando. La temperatura se estabilizará a 4 grados bajo cero, que es la temperatura del permafrost que rodea la cámara. Lo más probable es que el primer obstáculo que encuentre en su camino sea un vehículo atravesado. Y a tal velocidad el tranvía podría partirlo en 2. Al otro lado de la bahía, 8 maromas de alta resistencia han sujetado el